La tercera profecía de Fátima, al parecer, ya ha comenzado a revelarse en Brasil, provocando un temor generalizado y anticipación de lo que pronto podría suceder. Los acontecimientos recientes en el país sugieren firmemente que la profecía, predicha por Nuestra Señora de Fátima, está tomando forma ahora. Cada elemento de esta profecía, a medida que comienza a manifestarse, tiene un peso y un significado profundos. Es sin duda una de las predicciones más misteriosas y convincentes asociadas con la Iglesia, y ahora, ha llegado el momento de revelar su contenido. Durante muchos años, este secreto fue guardado meticulosamente, sus guardianes creían que el momento de su revelación aún no había llegado. No fue hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II decidió revelar el contenido del sobre que contenía el secreto de Fátima, que había estado oculto durante mucho tiempo. El secreto en sí aborda temas de profunda importancia, incluidas visiones del infierno, las dos guerras mundiales, las implacables persecuciones a las que se enfrentaron los cristianos en el siglo XX y el posible ascenso del comunismo como una fuerza dominante en el mundo. Estos temas, por sorprendentes que sean, sugieren un futuro marcado por el conflicto y el ajuste de cuentas moral. Pero la pregunta sigue siendo, ¿son realmente exactas las profecías de Nuestra Señora de Fátima? Si usted es una persona que tiene fe en Dios y Jesucristo, y siente curiosidad por estos temas, considere suscribirse a este canal para obtener contenido más profundo sobre asuntos como estos. Nuestra Señora de Fátima es el título que se le da a la Virgen María en honor a las apariciones que hizo a 3 jóvenes pastorcitos en Fátima, Portugal. Durante estas apariciones, pidió a los niños que rezaran el rosario todos los días con la esperanza de poner fin a la Primera Guerra Mundial en curso. Durante un período de 6 meses, la Virgen María se apareció a los niños, Lucía, Jacinta y Francisco, impartiéndoles mensajes de fe, esperanza y oración. En octubre de 1930, el obispo de Leiria Fátima reconoció oficialmente las visiones, declarándolas dignas de fe, y la Iglesia Católica pronto validó la autenticidad de las apariciones. Hoy, Fátima es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y atrae a millones de peregrinos cada año. Muchos devotos peregrinan en fechas clave, como el 13 de mayo para conmemorar la primera aparición, y el 13 de octubre, que marca una bendición especial y una oportunidad para la sanación y las intenciones de oración. Al reflexionar sobre el año 1917, las apariciones en Fátima fueron una serie de eventos espirituales profundos, presenciados por 3 niños en Portugal. La más destacada de estos niños fue Lucía dos Santos, quien, junto con sus primos Jacinta y Francisco Marto, fue testigo de estas manifestaciones divinas. Lucía se hizo especialmente famosa por revelar los 3 secretos que le confió Nuestra Señora, como había solicitado el obispo local. A medida que se difundió la noticia de las apariciones, muchos buscaron pruebas tangibles de su autenticidad. En la aparición final, que tuvo lugar en octubre de 1917, María realizó el ahora famoso milagro del sol. El sol, para asombro de miles de espectadores, pareció moverse de forma extraña y dramática, un acontecimiento que fue ampliamente difundido en los medios de comunicación de la época. Sin embargo, no fueron solo los fenómenos milagrosos los que captaron la atención del público, sino también los secretos que Lucía afirmaba haber recibido de la Virgen María. Trágicamente, Francisco y Jacinta Marto murieron jóvenes, víctimas de la pandemia de gripe española. Lucía, sin embargo, vivió hasta los 97 años, se convirtió en monja carmelita y falleció en 2005, casi un cuarto de siglo después de las apariciones. El obispo local había dado instrucciones a Lucía para que escribiera los secretos que le habían sido revelados, y ella rápidamente escribió los 2 primeros. Sin embargo, dudó profundamente antes de escribir el contenido del tercer secreto. Después de mucha renuencia y bajo obediencia al obispo, Lucía finalmente escribió el tercer secreto y lo selló en un sobre, que no se abriría hasta 1960. El obispo creía que para entonces, el contenido sería más comprensible. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta Marto, convirtiéndolos en los niños más jóvenes en ser beatificados sin ser mártires. Años después, en 2017, en el marco de la celebración del centenario de las apariciones de Fátima, el Papa Francisco los canonizó como santos.
Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima ocurrieron en 6 ocasiones distintas, durante las cuales confió a los 3 niños 3 secretos, conocidos colectivamente como los 3 secretos de Fátima. El primer secreto fue una visión inquietante del infierno, donde Lucía describió haber visto las almas sufrientes de los condenados en el tormento eterno. Aunque la visión duró solo un breve momento, el profundo horror que experimentó dejó un impacto duradero en los niños, fortaleciendo su fe en la promesa de María de guiar a sus seguidores hacia Cristo y ofrecerles la salvación de tan terribles destinos. El segundo secreto predijo que la Primera Guerra Mundial, que estaba en pleno apogeo en el momento de las apariciones, pronto llegaría a su fin. Sin embargo, María también advirtió que, a menos que la gente dejara de ofender a Dios y Rusia se convirtiera, estallaría otra guerra mundial durante el papado del Papa Pío XI, que reinó de 1922 a 1939. En 1939, la profecía resultó cierta, ya que comenzó la Segunda Guerra Mundial, tal como María había previsto. El tercer secreto, el más críptico y ampliamente debatido de todos, fue finalmente escrito por Lucía después de considerables vacilaciones. Permaneció sellado durante décadas, hasta que fue revelado al público en el año 2000. El contenido del tercer secreto, tal como lo registró Lucía, habla de una visión que tuvo en Cova da Iria en Fátima el 13 de julio de 1917. En esta visión, un ángel apareció a la izquierda de Nuestra Señora, sosteniendo una espada llameante en su mano izquierda. La espada, envuelta en llamas, parecía capaz de destruir el mundo, pero su poder destructivo se extinguió al entrar en contacto con la luz radiante que emanaba de la mano derecha de Nuestra Señora. Mientras el ángel señalaba con su mano derecha hacia la tierra, exclamó con urgencia 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». Después de esto, los niños presenciaron una luz cegadora que representaba la presencia divina. Dentro de esa luz, vieron una visión de personas que pasaban ante lo que parecía ser un espejo. Entre ellos, vieron a un obispo vestido de blanco, al que creyeron que era el Santo Padre, acompañado de otros obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Este grupo subía a una montaña escarpada, en cuya cima se alzaba una gran cruz hecha de troncos toscamente labrados, parecidos a la corteza de un árbol. Antes de llegar a la cima, el Santo Padre, acompañado de otros, atravesó una ciudad que había sido parcialmente destruida. Sus pasos eran lentos y pesados, marcados por el dolor, mientras rezaba por las almas de quienes se encontraba en el camino. Al llegar a la cima de la montaña, se arrodilló ante la cruz, donde fue martirizado por un grupo de soldados que le dispararon con balas y flechas. Del mismo modo, otras figuras religiosas y personas de diversas clases sociales también fueron asesinadas bajo los brazos de la cruz. Se vieron 2 ángeles que sostenían recipientes de cristal, recogiendo la sangre de los mártires y rociándola sobre las almas que ascendían hacia Dios. Cuando finalmente se reveló al público este tercer secreto, muchas personas especularon que estaba relacionado con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, que ocurrió el 13 de mayo, la misma fecha de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima. Sin embargo, algunos argumentaron que los hechos no coincidían perfectamente con la visión, ya que el Papa sobrevivió al intento de asesinato, mientras que el obispo vestido de blanco en el secreto fue asesinado. Esta discrepancia llevó a algunos a creer que la visión se refería a un evento que aún no había ocurrido. Cuando se reveló el tercer secreto, el cardenal Joseph Ratzinger, que luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, proporcionó una explicación detallada. Reconoció que después de años de especulación, algunas personas podrían encontrar la revelación del secreto menos dramática o incluso sorprendente. Ratzinger aclaró que el secreto no contenía revelaciones extraordinarias ni ofrecía una predicción detallada sobre el futuro. Más bien, enfatizó que el propósito de la visión no era presentar un destino ineludible sino despertar la conciencia de la humanidad. Fue un llamado a la acción, instando a la gente a tomar medidas para cambiar el curso de los acontecimientos y evitar interpretaciones fatalistas. Según él, la visión no pretendía sugerir que los videntes estuvieran en un camino predeterminado, sino más bien destacar los peligros que enfrenta la humanidad y alentar la creencia de que tenemos el poder de superarlos a través de la fe y el arrepentimiento.
Para entender mejor el contexto del tercer secreto, debemos recordar las apariciones de Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños, que prepararon el escenario para la visión final y fundamental en la que se revelaron los secretos. La primera aparición ocurrió el 13 de mayo de 1917, cuando María instruyó a los niños a regresar al mismo lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. También les advirtió que enfrentarían un gran sufrimiento, pero les aseguró que sus almas llegarían al cielo. Les instó a rezar el rosario diariamente, pidiendo la paz en el mundo. Durante la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, María instruyó a los niños para que añadieran la oración de Fátima al final de cada decena del rosario. Los niños expresaron su deseo de ir al cielo, y María les dijo que pronto se llevaría a Jacinta y Francisco, pero que Lucía permanecería en la tierra por un período más largo. En la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, María mostró a los niños una visión perturbadora del infierno y les reveló que Dios deseaba una profunda devoción a su Inmaculado Corazón para salvar a las almas de este terrible destino. En ese momento, también predijo el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los fieles en Rusia. Advirtió que a menos que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón, el país difundiría sus errores por todo el mundo, lo que conduciría a guerras y persecución de la Iglesia. La cuarta aparición, el 19 de agosto de 1917, vio a los niños incapaces de reunirse con María debido a su encarcelamiento por parte del administrador local. 6 días después, María se les apareció en un campo y les instó a intensificar sus oraciones y sacrificios por los pecadores, ya que muchas almas estaban destinadas al infierno porque nadie rezaba por ellas. La quinta aparición ocurrió el 13 de septiembre de 1917, durante la cual una gran multitud presenció un fenómeno extraño. Pétalos de rosas blancas parecieron caer del cielo, pero desaparecieron antes de poder tocar el suelo. Lucía, una de las niñas videntes, pidió a Nuestra Señora que sanara a los enfermos de la multitud, y María respondió que algunos serían sanados, mientras que otros no, ya que el Señor no confiaba por igual en todos. La sexta y última aparición de Nuestra Señora de Fátima tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En este día, se estima que entre 70.000 y 100.000 personas presenciaron el famoso milagro del sol, que pudo verse hasta a 10 millas de distancia. Incluso los periodistas escépticos informaron sobre los inexplicables fenómenos. Durante esta aparición, María se identificó como la Señora del Rosario e hizo un llamado a la gente para que cambiaran sus vidas, buscaran perdón por sus pecados y dejaran de ofender a Dios, quien estaba profundamente ofendido por las acciones de la humanidad. Los 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron elegidos de manera única para este encuentro con Nuestra Señora. Aunque muchos adultos estaban presentes, no fue una coincidencia que María se revelara a estos jóvenes pastores. No todos los niños reciben una gracia tan extraordinaria. Su historia es un testimonio de la misericordia y la gracia divinas, y a través de sus vidas sencillas, vemos un contraste sorprendente. Los poderosos y orgullosos, que confían en su propia fuerza y estrategias, y los humildes, que son llamados por Dios para transformar el mundo. A través de la sencillez de sus vidas, los pequeños pastores de Fátima se convirtieron en testigos vivos de la misericordia de Dios. Su modesta existencia no fue un obstáculo sino un conducto para el mensaje divino que recibieron. Elegidos para ser signos del amor puro de Dios, Francisco, Jacinta y Lucía se convirtieron en reflejos vivos de su rostro misericordioso, iluminando los corazones de quienes, como ellos, estaban llamados a participar en esta gran revelación. Aunque vivían en un pequeño pueblo rural rodeado de montañas, su encuentro con el amor de Dios trascendió las limitaciones de su mundo. Criados en un entorno humilde y rústico a principios del siglo XX, Francisco, Jacinta y su prima Lucía tuvieron poca exposición a la educación formal. No sabían leer ni escribir, y su conocimiento del mundo se limitaba al valle en el que vivían. Sin embargo, su fe, basada en una sencilla instrucción cristiana, era poderosa. La madre de Lucía enseñó el catecismo a sus hijos y sobrinos, mientras que Lucía, siendo mayor, asumió el papel de enseñar a Francisco y Jacinta las historias bíblicas y las oraciones que había aprendido. Sus padres, aunque no tenían una gran educación, practicaban una fe activa y profunda.
Asistían a misa, rezaban juntos y mostraban caridad a los pobres. Lucía se distinguía por su profunda sensibilidad al amor de Dios. Desde muy pequeña sentía un ardiente deseo de sumergirse en el amor divino. Francisco, alma contemplativa, encontraba paz en el silencio y una profunda conexión con la naturaleza, viendo al Creador en cada aspecto del mundo natural. Jacinta, en cambio, sentía un tierno afecto por Lucía y un profundo amor por la luna, a la que consideraba la vela de Nuestra Señora, por su suave luz que no hería los ojos. La vida de estos niños estuvo marcada por una rara pureza e intensidad de devoción. Una tarde de primavera de 1916, después de una sencilla oración, presenciaron un milagro. Una luz más brillante que la nieve apareció entre los árboles, tomando la forma de una figura juvenil bañada por la luz del sol. En ese momento, no podían saber que esa figura luminosa era un ángel enviado para guiarlos en un camino espiritual de oración y devoción. Este encuentro los envolvió en una atmósfera sobrenatural, donde experimentaron la presencia de Dios de manera profunda y sobrecogedora. Durante la primavera y el verano de 1916, el Ángel de la Paz los visitó 3 veces. Sus mensajes resonaron profundamente en los niños, revelando el amor de Dios y su anhelo de que la humanidad corresponda a ese amor. El ángel los llamó a una ferviente devoción a la Santísima Trinidad, invitándolos a unirse al sacrificio de Cristo para la reconciliación de la humanidad con Dios. Durante una de sus visitas, les presentó el cuerpo y la sangre de Cristo y les pidió que se ofrecieran en sacrificio por los ingratos y por aquellos que vivían sin gratitud. Inspirados por estos encuentros, los niños se dedicaron por completo al culto de Dios. Su misión se hizo más clara con la aparición de Nuestra Señora el 13 de mayo de 1917. Durante 6 meses consecutivos, María se les apareció el día 13 de cada mes, llamándolos a dar testimonio del Divino Corazón en un mundo lleno de sufrimiento. Ella les preguntó si estaban dispuestos a consagrarse a Dios, soportar el sufrimiento como expiación por los pecados que lo ofendieron e interceder por la conversión de los pecadores. A través de las revelaciones de María, los niños comprendieron que el corazón de Dios sigue atento al curso de la historia humana. Si bien el pecado a menudo se manifiesta como indiferencia hacia su amor, los niños se sintieron consolados por la certeza de que Dios es infinitamente misericordioso y sigue buscando a la humanidad, incluso en medio de sus luchas y adversidades. Aquellos que reciben la luz del amor de Dios están llamados a participar en la oración y el sacrificio, convirtiéndose en participantes activos en el cuidado de Dios por la humanidad. Aunque inicialmente los niños guardaron los secretos que les fueron revelados, Jacinta, abrumada por la alegría, fue la primera en compartir las maravillas que habían presenciado. Su corazón, lleno de la gracia de Nuestra Señora, no podía permanecer en silencio. Así como los discípulos de Emaús no pudieron contener su alegría después de encontrarse con Cristo resucitado, Jacinta difundió la felicidad celestial que habían recibido. A medida que se difundían las noticias de las apariciones, cada vez más peregrinos acudían a Fátima, buscando experimentar la presencia divina. Sin embargo, con la creciente atención llegó la adversidad. Muchos dudaron de las historias de los niños y algunos incluso los acusaron de buscar fama o fortuna. Sus propias familias, con excepción del padre de Francisco y Jacinta, comenzaron a cuestionar su veracidad, preocupadas por las implicaciones que estas apariciones tendrían en sus vidas. Los niños fueron interrogados repetidamente y su fe fue puesta a prueba de diversas maneras. El 13 de agosto de 1917, los niños enfrentaron uno de sus desafíos más severos. El líder municipal local, que tenía convicciones masónicas, los interrogó sin descanso, con el objetivo de extraerles el secreto que les había sido confiado. Cuando se negaron a divulgar el mensaje, los hizo encarcelar, amenazándolos con torturas, incluida la posibilidad de sumergirlos en aceite de oliva hirviendo. Francisco, con serena alegría, respondió: «Si nos matan, no importa. Llegaremos al paraíso». En ese momento, la profunda fe y confianza de los niños en Dios brilló a través de sus palabras. A través de todas estas pruebas, el compromiso de los niños con el llamado de la Virgen María solo se hizo más fuerte. Su anhelo de profundizar su amor a Dios y llevar a cabo su voluntad permaneció inquebrantable, guiados por la luz divina que habían encontrado.
Las vidas de Francisco, Jacinta y Lucía se convirtieron en un testimonio vivo de la gracia de Dios, recordando al mundo que incluso los corazones más humildes pueden ser elegidos para revelar las profundidades de la misericordia y el amor divinos. Experimentar a Dios era como pisar tierra sagrada, tal como lo hizo Moisés cuando se quitó las sandalias ante la zarza ardiente. Para los niños de Fátima, su cercanía a lo divino se convirtió en una adoración constante de la luz interior que es Dios, que arde pero no se consume. Este profundo misterio sagrado los fortaleció profundamente. La llama divina en sus corazones los impulsó, al igual que Moisés, a cuidar de aquellos atrapados en las cadenas del pecado y la indiferencia hacia los demás. Sus vidas se convirtieron en un testamento vivo, manifestando la luz divina, y ante Dios, se convirtieron en mediadores para la humanidad. Cada gesto, cada acción, era una ofrenda de amor a Dios y a los pecadores. Jacinta y Lucía abrazaron esta vocación de maneras distintas pero complementarias. Jacinta expresó su fe con alegría, pureza y generosidad, transformando cada pequeño acto de su vida diaria en un agradable sacrificio por Dios y por el bien de la humanidad. Lucía, por su parte, asumió la misión de la evangelización, difundiendo incansablemente el mensaje de la misericordia divina y respondiendo al llamado de Dios a consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María. Se convirtió en una testigo discreta, dejando que la luz del secreto divino brillara a través de ella. Francisco, con su aguda sensibilidad espiritual, se dedicó a la adoración y la contemplación. En silencio y paz interior, buscaba la presencia divina, encontrando consuelo en la devoción silenciosa. Su papel, aunque menos manifiesto, no era menos esencial. Juntos, los tres niños encarnaban un equilibrio perfecto de oración contemplativa, sacrificio gozoso y testimonio activo. El milagro del sol en Fátima reveló a Lucía como la fiel guardiana de la gracia divina ofrecida al mundo. La interpretación de la tercera profecía de Fátima, a menudo vista como un presagio de crisis globales y eclesiásticas, continúa generando debates, especialmente con la evidencia emergente de su cumplimiento en diferentes partes del mundo. En Brasil, por ejemplo, parece haber una creciente alineación con la advertencia de la profecía sobre la desintegración social y religiosa. Hoy, podemos observar 6 indicadores clave que sugieren que la tercera profecía de Fátima puede estar ya manifestándose en Brasil. 1. Disminución de la adhesión religiosa y cambios en los valores sociales. En los últimos años, Brasil ha experimentado una importante transformación cultural, con un notable alejamiento de los valores religiosos. Los debates en torno a cuestiones como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el decreciente interés en la religión entre las generaciones más jóvenes señalan una crisis espiritual, que se hace eco de la advertencia del mensaje de Fátima sobre la degradación de los valores cristianos. 2. Pérdida de autoridad religiosa. La Iglesia Católica ha experimentado un declive de su influencia, acentuado por los escándalos y el auge de las prácticas religiosas evangélicas y de otros tipos. Esta pérdida de autoridad religiosa, combinada con una reducción de la población católica, es vista por algunos como el cumplimiento de la profecía de Fátima, que marca un tiempo de prueba y purificación para la Iglesia. 3. Crisis política y moral. Brasil, como muchos países, enfrenta una profunda crisis política y moral. La corrupción, la polarización social y la desintegración ética en las instituciones públicas reflejan las crisis más amplias predichas en la profecía de Fátima. Esta crisis, según muchos, señala la necesidad de una renovación moral para evitar un mayor colapso, en consonancia con el llamado de Fátima a la conversión nacional y mundial. 4. El papel profético de Brasil. Algunos líderes espirituales de Brasil proponen que el país puede desempeñar un papel clave en el futuro del cristianismo, convirtiéndose potencialmente en un pilar del catolicismo mundial y de la renovación espiritual. Esta idea resuena con profecías locales y movimientos devocionales, sugiriendo que la crisis actual de Brasil es un precursor de un papel más importante en la restauración de la fe. 5. Desastres naturales y sociales. Si bien el tercer secreto de Fátima no menciona explícitamente los desastres naturales o sociales, muchos interpretan la creciente frecuencia de problemas ecológicos, como la crisis en la Amazonia, y los problemas económicos y sociales recurrentes como signos de una tribulación global.
Estas adversidades se ven como un preludio de un período de renovación espiritual, como lo predijo la Virgen María. 6. Desafíos internos en la Iglesia Católica. Las tensiones significativas entre facciones progresistas y conservadoras dentro de la Iglesia, particularmente sobre temas como la teología de la liberación, reflejan las luchas internas que algunos creen que fueron previstas en la profecía de Fátima. Estos debates y divisiones ideológicos se ven como parte de un período más amplio de prueba y purificación para la unidad de la Iglesia. Francisco y Jacinta, que vivieron vidas cortas marcadas por una profunda sencillez, fueron llamados a encarnar el amor y la caridad de Dios de una manera única. Su temprana muerte en 1918, a causa de una epidemia de neumonía bronquial, truncó su peregrinación terrenal, aunque la Virgen les había asegurado a ambos que su tiempo en la tierra era limitado. Pronto ascenderían al cielo. A pesar de su brevedad, sus vidas brillaron con un inmenso amor, y su devoción a Dios sigue siendo un ejemplo para el mundo. Su mensaje sigue inspirando: vivir con rectitud y amar a Dios con todo nuestro ser, tal como estos tres jóvenes pastores encarnaron el amor divino por la humanidad. Elegidos por Dios, se convirtieron en mensajeros del amor celestial, reflejando su corazón amoroso en el mundo. El ferviente deseo de Nuestra Señora de Fátima era que todos los creyentes rezaran diariamente por la paz y por las adversidades del mundo. Su mensaje nos insta a intensificar nuestras prácticas de oración, rezando con más fervor, con más frecuencia y con mayor concentración. Tal vez sea hora de recuperar el rosario que hemos dejado de lado, de revitalizar nuestra vida de oración y de profundizar nuestra conexión con Dios. El llamado de Fátima no es simplemente una cuestión de profecía, sino de vivir nuestra fe con mayor intensidad y devoción.